implican alguna forma de arrepentimiento. El primer mensaje me fue enviado por la Dirección Nacional del PRT-ERP, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, y está firmado por Amílcar Santucho, uno de los dos hermanos que sobreviven de la familia Santucho. Ante los hechos de dominio público con respecto a la Argentina de los 70, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que fuera la dirección político-militar del ERP, hace saber a la opinión pública que ha realizado una profunda autocrítica a partir de 1979, cuyos ejes centrales son los siguientes: insuficiente comprensión del proceso de concentración capitalista que se iba desarrollando en la Argentina. Esta insuficiencia en el análisis condujo a confundir al verdadero enemigo del conjunto del pueblo argentino, lo que llevó a enfrentar directamente a las Fuerzas Armadas como un todo, dando por resultado una mayor y un mayor espíritu de cuerpo y abroquelamiento de sus elementos, quienes en su gran mayoría tampoco llegaron a visualizar al verdadero enemigo del conjunto del pueblo. Incomprensión de la etapa que se abrió en las elecciones de 1973, que había despertado grandes expectativas en el conjunto del pueblo con respecto a recuperar condiciones de vida logradas en la etapa del peronismo y que iban siendo disminuidas profundamente desde el 55. Lo cierto que el conjunto del pueblo no acompañó con su protagonismo efectivo las formas de lucha que implementaba el PRT-ERP, llegando a caer en desviaciones militaristas. El PRT reivindica la lucha por alcanzar el poder popular en el enfrentamiento con el imperialismo, pero aprendió que el éxito de los cambios en la historia no puede ser logrado solo por fuerzas militantes organizadas, sino por el conjunto del pueblo decidido a vencer. Dirección del Partido Revolucionario de los Trabajadores, Amílcar Santucho, secretario general, en Buenos Aires, a 4 días de mayo de 1995. El segundo mensaje me llegó con una forma del cassette, garantizada por los abogados que están acá, y tiene la voz de Enrique Correrán Merlo, que ustedes saben muy bien fue el jefe del MTP, Movimiento Todos por la Patria, otro experimento del ERP, que provocó el último episodio armado de la Argentina, que fue el levantamiento de la Tablada del 23 de enero del 89. Hay dos pasajes que me gustaría marcar en este mensaje. Uno se refiere a un episodio horrible que hubo en Tucumán durante la guerra sucia, por llamarlo así, cuando fue asesinado el capitán Viola, delante de su familia y una chica de él junto con él. No hay cómo explicarle a su familia, ni a la sociedad, ni a nadie, huir a encontrar la verdad buscada, sería recurrir a las Naciones Unidas, intentando que esto, por medio de la dependencia que corresponda, nomine un tribunal que luego de analizar los sucesos emita una resolución definitiva, alejando el peligro de nuevas calamidades para el pueblo argentino. Sobre la base de las comparecencias de los partícipes de las Fuerzas Armadas, de la guerrilla, de quienes sin haber intervenido en hechos violentos fueron víctimas de ellos, y de los familiares que hoy sufren las dolorosas ausencias de sus seres queridos, se podrá reconstruir la historia y llegar a una verdad sin tapujos. Si se pierde esta oportunidad, quizás no habrá otra. La historia, aún hoy, se puede reconstruir en base a los testimonios de la mayoría de los protagonistas, pero los años, inexorablemente, acabarán con esa posibilidad, y las divisiones de ayer continuarán latentes mañana, actuando como una amenaza permanente sobre los argentinos. En caso de ser este un recurso viable, comprometo mi disposición a declarar la verdad absoluta sobre todas y cada una de las cosas que se me pregunten sobre el accionar del PRT-ERP en aquel momento. En esto hablo también en nombre de varios compañeros que ocuparon cargos de responsabilidad en la organización y con quienes hemos conversado la iniciativa.
como ustedes recordarán, los dos últimos episodios de violencia que vivió Argentina fue el 23 de enero del 89, el intento de ocupamiento de la Tablada por parte del MTP, cuyo jefe es Correrán Merlo, y el 3 de diciembre del 90, el levantamiento del coronel Zaineldin. En estos dos casos, que ya ocurrieron dentro de la democracia, tanto varios compañeros de Correrán Merlo como Zaineldin y varios de sus compañeros siguen presos. Son los únicos presos. Todos los demás fueron indultados hacia atrás. Falta el debate. Fue un muy importante dirigente de la JP, ligada a Montoneros en esa época, y me gustaría saber, Dante, su reflexión. Bueno, mi reflexión en principio es absorber como si uno fuese hasta un novato toda esta tremenda situación que ha significado la historia reciente de los argentinos. No obstante esto, mi idea es introducir aquellos elementos que yo creo que son poco conocidos, que además creo que nos van a permitir tener una visión más rica de lo que significó no solo el comportamiento de la juventud. Y cuando hablo de juventud me refiero en toda su intensidad, porque la década del 70 no solo caracterizó al joven que incursionó en política e incluso desarrolló la lucha armada, sino que además en una realidad de muchos, de millones, toca a aquellos que rompieron con un esquema de sociedad que agobiaba, que no daba oportunidades, que no permitía participar, ser protagónico. Yo creo que no permitía ser libre. ¿Por qué quiero desarrollar esto? Porque toda esta realidad de historia creo que tiene que significarnos mirar hacia adelante. Yo quiero que las nuevas generaciones no se encuentren en un futuro, en una encrucijada similar como creo que vivió mucho la generación de los 70. Acá se ha dicho mucho el encuadre o la historia en el cual se debatió y comenzó la violencia en la Argentina. Para los peronistas marcamos el 55, vamos siguiendo con una serie de hechos, otros quizás puedan volcar otros elementos. Hay, digamos, distintas campanas. En este tema yo creo que además hay que aceptar la tranquilidad de que no hay que ser ni categórico, ni que hay que hablar con admoniciones. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ser reflexivos, ir volcando elementos. Que luego la sociedad vaya tomando todo aquello que le signifique que es lo que va a servir o no. Así como hay un encuadre nacional que desgraciadamente generó pasar de la violencia a la violencia política, que creo que es una forma aberrante de violencia, y si no lo solucionamos podemos ir camino a una violencia social que es doblemente aberrante. También hay un encuadre internacional que ubica el porqué de esta situación en la Argentina. Quiero en mérito a muchos de los chicos y chicas que hoy no están, que además yo reivindico en forma constante, digo que fueron nuestros mejores hermanos, amigos, fueron los mejores chicos en el colegio, en el trabajo, hacer un reconocimiento a las distintas identidades que accionaron en un momento en la Argentina. Muchos de esos chicos que no conocían la democracia tenían como referente a Juan XXIII, otro a John Fitzgerald Kennedy y otros al Che Guevara. Y una gran mayoría tenían Evita y Perón parámetros o referencia que no encontraban ni en su ámbito familiar, ni en su ámbito social, ni en la realidad política argentina. Y en esto quiero decirle lo siguiente. Yo cuando hablo de este tema utilizo un proverbio árabe que significa que los hijos se parecen más a su tiempo que a sus padres. Entonces tenemos que ubicarnos en el tiempo que vivió la década del 70. Y en esto quiero leer dos cosas, si usted me permite. Está extraído de un suplemento del domingo. Habla el subcomandante judío Mark Edelman, subcomandante del gueto de Varsovia. Dante, tenemos poquito tiempo, ¿eh? Lo leo rápido. Entre otras cosas, dice, acá se habla del gueto de Varsovia, algo lejano, inaccesible, cuando en la Argentina, en el Uruguay y otros países latinoamericanos
se vivieron cosas parecidas. O sea que este drama que vivimos los argentinos no es un drama que acá se ubica propio entre un grupito que amaneció un día y otro grupito que amaneció peor otro día. O sea, es un drama que tiene una dimensión internacional. Entre otras cosas, habla el subcomandante y dice, cuando uno es tan joven... No hay más tiempo. ¿Puedo leer esto nada más? No hay más tiempo. Bueno, cierre el concepto porque no podemos, porque si no, cuando uno es tan joven, no piensa en la muerte. Edelman sonríe por primera vez evocando esa osadía ingenua, por fin un recuerdo grato. Por otro lado, si uno supiera que va a morir, no haría nada. Sin esperanza nada es posible. Era nuestro deseo de vivir que nos movía. La nuestra era una lucha por la supervivencia.